En este vídeo voy a hacer una pequeña introducción a los mercados de liquidez. Será una introducción superficial, no vamos a profundizar en los mercados de liquidez hasta el bloque 2, ahí sí que veremos protocolos, invertiremos, veremos estrategias, pero de momento vamos a entender en qué consisten y al final cuál es la propuesta de valor que tienen para los usuarios. ¿En qué consisten los mercados de liquidez? Bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? En proveer de liquidez el mercado. Para explicar los mercados de liquidez, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad que nos vamos a Estados Unidos y tenemos 5.000 euros para gastar en este viaje que vamos a hacer. Cuando llegamos a Estados Unidos nos encontramos con que el país no funciona con euros, funciona con dólares. Así que si queremos comprar y disfrutar del viaje que vamos a hacer, necesitamos dólares. Y para obtener los dólares lo que hacemos es acudir a una casa de intercambio de divisas. Así que acudimos a la casa, damos los euros que tenemos y ellos nos devuelven la conversión a dólares. Pero en ese intercambio, el exchange se lleva una comisión, porque al final es un negocio y de algo tienen que vivir. Ahora bien, para que el exchange nos pueda dar este servicio, necesitan tener euros y necesitan tener dólares. Y de este modo van a poder intercambiar euros con dólares y dólares con euro, cobrando en cada intercambio una comisión. Bueno, pues en las finanzas descentralizadas también tenemos casas de intercambio de criptomonedas. La gran diferencia en esas casas de cambio es que no hay una empresa detrás. Es decir, los usuarios podemos comprar y vender criptomonedas de forma descentralizada porque esos protocolos tienen dinero. Por ejemplo, si un usuario quiere comprar Ethereum con moneda estable, el usuario puede depositar moneda estable al protocolo y a cambio recibir Ethereum. Y eso es posible porque el protocolo tiene moneda estable y tiene Ethereum. La gran pregunta es, ¿quién deposita la moneda estable y el Ethereum? ¿Quién deposita las criptomonedas al protocolo? Y la respuesta es que lo hacen los usuarios, como tú y como yo. Los usuarios podemos depositar nuestro dinero en esos protocolos para que se pueda comprar y vender criptomonedas de forma descentralizada. ¿Y qué incentivo tenemos para hacerlo? Pues recordad que por cada intercambio se genera una comisión y esa comisión va para los usuarios que depositan liquidez. Y como sé que puede resultar difícil visualizar lo que os acabo de explicar, ya que al final es un concepto bastante nuevo, voy a haceros una demostración. Ahora mismo estamos delante de Uniswap, un protocolo que forma parte de los mercados de liquidez. Y lo que voy a hacer será comprar una criptomoneda, la criptomoneda de Ethereum. Fijaros qué sencillo. Selecciono la moneda con la que voy a comprar Ethereum, que en este caso es Matic, pongo la cantidad de Matics que voy a pagar para comprar Ethereum, el smart contract me calcula cuánto Ethereum puedo comprar con el dinero que yo depositaré y ahora lo único que voy a hacer será apretar aquí intercambiar y firmar la operación con mi MetaMask. Y así de sencillo voy a comprar Ethereum de manera descentralizada. La razón por la que yo puedo comprar Ethereum de manera descentralizada es porque otros usuarios han depositado Matic y Ethereum en este protocolo. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque con la transacción que yo acabo de hacer he pagado una comisión y esa comisión se la llevará las personas que han depositado Matic y Ethereum. De todos modos, no os preocupéis porque en el bloque 2 vamos a profundizar mucho más en este concepto. Como digo, lo importante ahora es que os empiece a sonar el concepto de mercados de liquidez y que empecéis a ver algún ejemplo de cómo funcionan. Pero, como digo, en los próximos bloques iremos mucho más al detalle y no solamente vamos a comprar y vender criptomonedas de forma descentralizada, cosa que seguramente algunos ya habéis hecho, sino lo que veremos será esta parte de aquí, la parte de depositar liquidez y generar rentabilidad con ello. En este vídeo vamos a introducir los mercados de deuda. Vamos a hacerlo de una forma superficial, ¿vale? Porque va a ser en el bloque 3 cuando realmente nos adentremos de lleno en los mercados de deuda, veamos cómo funcionan los protocolos y trabajemos directamente con los protocolos. Pero de momento vamos a hacer una introducción. Entonces, los mercados de deuda consisten básicamente en aquellos protocolos que nos permiten prestar y pedir dinero prestado. Y nos encontramos con dos tipos de protocolos. Los primeros son los protocolos que funcionan como una casa de aval. Entonces, una casa de aval, ¿cómo funciona? Nosotros, por ejemplo, queremos $300 y no tenemos esos $300. Bueno, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos un reloj que vale $1.000, vamos a la casa de aval, le damos el reloj que vale $1.000 y ellos nos dan $300 como préstamo. Entonces, nosotros a la casa de aval le debemos $300, ¿vale?
¿Cómo se protege la casa de aval? Porque imaginad que decidimos no devolver el dinero. Bueno, pues ellos se protegen porque si yo no devuelvo el dinero, ellos y recuperar el dinero que me han prestado. Entonces, ellos no asumen un riesgo. Vale, pues en el mundo de las finanzas descentralizadas tienen un funcionamiento. Estos protocolos es nosotros depositamos criptoactivos, ¿vale? Por ejemplo, depositamos Ethereum y cuando el protocolo tiene ese Ethereum de colateral, nos permite pedir prestado. Como he dicho, en este vídeo no vamos a entrar en detalle, pero el protocolo que estamos viendo en pantalla, Oasis.app, que en el fondo es un protocolo que se llama Maker, a pesar de que la web se llame Oasis, es un protocolo que forma parte de esta categoría, ¿no? De protocolos que son similares a casas de aval. Fijaros que aquí lo que nos dice es, oye, puedes depositar estos activos, en este caso Ethereum, ST Ethereum, que es una tokenización de Ethereum, nos da diferentes alternativas, ¿no? Si de hecho aquí vamos a esta sección, veremos que nos permite depositar Bitcoin, nos permite depositar diferentes activos como colateral, ¿no? Y con esos activos de colateral podemos emitir moneda, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos protocolos como Aave, que actúan de banco. Es decir, el negocio de los bancos, de forma muy resumida, es el siguiente. Los usuarios depositamos dinero al banco. Entonces, el banco, con el dinero que nosotros depositamos, genera negocio. ¿Y cómo genera negocio? Prestando ese dinero a otras personas. De los préstamos que hace, genera una rentabilidad. El banco se queda con gran parte de esta rentabilidad como intermediario. Y a nosotros, a los usuarios que depositamos el dinero, si eso nos llega a una pequeña parte, cada vez más pequeña. Entonces, lo que hace Aave es sustituir el intermediario, en este caso el banco, por un smart contract. Y la ventaja que tiene esto para los usuarios es que nosotros cuando depositamos dinero a Aave y ese dinero se presta a otras personas, nos quedamos con toda la rentabilidad del préstamo. No hay intermediarios que se queden con parte del pastel, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque, por un lado, obviamente nos quedamos con toda la rentabilidad que generamos, pero es que además la infraestructura que tiene que pagar un banco es muy alta, porque obviamente es muy caro mantener una infraestructura como un banco. Pero en este caso, fijaros que estamos hablando de código, de programas, no se necesitan personas, no se necesitan sucursales, con lo cual los costos de operativas son más bajos. Entonces, claro, la rentabilidad que se genera es mucho más fácil que llegue a nosotros, porque no hay que pagar una infraestructura. Entonces, por eso es muy interesante ese tipo de protocolos, porque nosotros, por el simple hecho de depositar dinero a Aave, claro, ese dinero se presta a otras personas y ya estamos generando un interés. Seguramente, después de lo que os he explicado ahora mismo, os aparecerán muchas dudas a la cabeza. Oye, Marc, ¿esto es seguro? Realmente, si yo deposito dinero en un smart contract y ese dinero se presta a otras personas, ¿tengo garantías de que mi dinero está seguro? Bueno, pues todo esto lo responderemos en el bloque 3. Así que no os preocupéis, este vídeo era simplemente introductorio para que os empiece a sonar el concepto de mercados de deuda. En este vídeo vamos a ver qué son las monedas estables y entenderemos realmente por qué son tan importantes, sobre todo para las finanzas descentralizadas. Entonces, ¿qué son las monedas estables? Las monedas estables son criptomonedas que siguen el valor del dólar. Vendría a ser como tener dólares, pero en una blockchain, lo que significa que podemos darle muchas más utilidades, ya que podemos, por ejemplo, acceder a las finanzas descentralizadas o podemos tener el dinero en un activo que no sea volátil dentro de la blockchain para poder acceder al mercado cuando nosotros queramos y de una forma muy rápida. También es verdad que de cara a las finanzas descentralizadas son una herramienta imprescindible, porque recordemos que cuando operamos en las DeFi, por ejemplo, vamos a pedir préstamo. Ahora imaginad lo que sería pedir un préstamo en Ethereum, que es volátil. A lo mejor pedimos un Ethereum que vale $1.500 cuando hacemos el préstamo y a los 2 días, a los 3 días, vale $2.000, ¿no? Puede pasar. Se ha dado situaciones similares, con lo cual, fijaros que tener una deuda que varía tanto es muy arriesgado. Mientras que con las monedas estables lo que tenemos es una deuda que es mucho más estable y por lo tanto nos permite operar de forma más segura y sobre todo crear estrategias que sean más sostenibles en el largo plazo. Ahora bien, dentro de las monedas estables hay diferentes categorías. Lo que vamos a hacer en este vídeo es entender cada una de esas categorías y ver qué cosas buenas tienen y qué cosas no son tan buenas, por así decirlo. Entonces, las primeras monedas estables con las que nos encontramos son las monedas centralizadas. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Y es que, recordemos, estamos en un mundo descentralizado y ahora hablamos de monedas centralizadas. ¿Cómo es eso? Pues bueno, las primeras monedas estables que aparecieron en el mundo cripto eran centralizadas. La forma que teníamos de emitir esa moneda era depositando un dólar en una especie de caja fuerte, ¿vale? Para que nos entendamos todos, y cuando nosotros hemos depositado ese dólar en esa caja fuerte, emitimos un token que representa el dólar. Con lo cual, efectivamente, tenemos un token que representa un dólar dentro de una blockchain.
El problema es que esa caja fuerte de aquí está centralizada, con lo cual estamos trabajando con un activo dentro de una blockchain, pero realmente el respaldo de ese activo está centralizado y eso sin duda es un problema. En este caso lo que tenemos es que el respaldo es de $1 y lo que emitimos al mercado es de $1, 1 a 1. También hay que decir que muchas de estas monedas al final no solo depositan dólares en la caja fuerte como respaldo, lo que utilizan es deuda, utilizan, en fin, activos financieros, todo tipo de activos para al final tener un valor que poder emitir en forma de token, moneda estable, al mercado cripto. ¿Qué tipos de monedas nos encontramos dentro de las centralizadas, ¿no? ¿Qué monedas podemos ver? Dentro de las centralizadas nos podemos encontrar varias monedas, ¿no? Os traigo las dos más conocidas que son Tether y USDC. Como podemos ver, aquí tenemos Tether, aquí pues podemos ver USDC. Si vamos dentro del ranking de todas las criptomonedas, vemos que Tether y USDC están en la posición 3 y 4 respectivamente. Quiero decir, son proyectos que tienen un market cap muy alto y que al final son muy utilizados. Y claro, puede ser que sea chocante, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que un proyecto centralizado tenga ese auge, ¿no? Y la gente lo utilice tanto? Pues bueno, realmente emitir moneda estable de forma descentralizada al mercado tiene su dificultad. Hay muchos proyectos que lo han intentado y han fracasado en ello, ¿no? Lo veremos en este vídeo. Entonces, bueno, sí que es cierto que a día de hoy, a pesar de que esos proyectos son centralizados, pues bueno, hay mucha gente que los utiliza porque al final, pues bueno, están acostumbrados a utilizarlas. También han sido las primeras monedas estables que han aparecido al mercado, sobre todo Tether, que fue la primera. Llevan mucho tiempo funcionando y por lo tanto, pues bueno, al final llegar el primero te da mucha ventaja, ¿no? Así que de momento son las monedas que tienen más utilidad, que más gente utiliza y que tienen un valor de mercado más alto. Entonces, volviendo a la presentación, después de las centralizadas nos encontramos con monedas estables descentralizadas, ¿no? Que también existen, como es el caso de DAI. DAI, que es esta moneda, aquí tiene este logo. Volvemos al contexto anterior, estamos con las monedas estables centralizadas. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero también somos conscientes de que necesitamos moneda estable para poder operar en el mercado. Ahí es cuando apareció Maker. Maker es un proyecto que nos da una alternativa a todo esto y nos permite emitir moneda estable de forma descentralizada. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, ya os aviso, el proyecto de Maker lo veremos mucho más en profundidad en el próximo bloque, pero os voy a hacer 5 céntimos para que entendáis al final cómo es posible emitir moneda estable descentralizada. Maker funciona como una especie de casa de aval. Del mismo modo que nosotros en una casa de aval podemos, por ejemplo, dar un reloj que vale $1000 y pedir un préstamo de $500, con Maker podemos hacer algo similar, pero en vez de utilizar un reloj, un activo físico, podemos utilizar criptomonedas. Por ejemplo, podemos utilizar Ethereum. Nosotros depositamos Ethereum en el protocolo de Maker, un Ethereum que supongamos vale $2000, y con ese Ethereum de colateral, ¿no? De aval, podemos pedir prestado. Cuando pedimos prestado, lo hacemos con la moneda estable DAI, que es una moneda que emite el protocolo de Maker. Con lo cual, fijaros que estamos emitiendo moneda estable y de forma descentralizada. Pero claro, como sabemos, los criptoactivos son volátiles. Un Ethereum que ahora vale 2000, dentro de un mes podría valer 1500 o incluso 1000, ¿no? Hemos visto bajadas muy agresivas. Entonces, ¿cómo se protege el protocolo de Maker? Bueno, lo que hace es que nunca va a permitir que nosotros emitamos una cantidad de deuda igual al colateral que tenemos. Si, por ejemplo, nosotros depositamos $2000 como colateral, el protocolo, como mucho, nos dejará emitir $1000 de deuda. Y si de repente el colateral empieza a bajar de precio, y podría darse la situación en la que al final la deuda que tenemos vale los $1000 que tenemos de colateral, ya que este Ethereum que hemos depositado ha caído de valor, pues lo que va a hacer el protocolo es liquidar ese Ethereum, de tal modo que se va a asegurar de que la cantidad de deuda que se ha emitido, es decir, la cantidad de DAI que se ha emitido al mercado, siempre esté colateralizada por una cantidad de dinero superior a la que vale el propio DAI. ¿Vale? Para que se entienda, sé que es un poco complicado, lo que tenemos al final es que si nosotros, por ejemplo, tenemos un DAI emitido al mercado, este DAI está respaldado por $1,5 de valor. ¿Vale? Del mismo modo que aquí teníamos $1 emitido por $1 de colateral, es decir, metemos $1 en la caja fuerte, emitimos un token que vale $1, aquí lo que tenemos es que depositamos un activo que vale como mínimo $1,5 y emitimos $1. Por lo tanto, este DAI está sobrecolateralizado, ¿vale? Es decir, el respaldo que tiene el DAI es siempre superior al valor del propio DAI. Pero bueno, no todo es tan bonito. Ese tipo de moneda estable descentralizada tiene un gran problema y es que no es escalable. Es decir, nosotros dependemos de una serie de activos que podemos depositar como colateral, por ejemplo, Ethereum. Pero claro, el Ethereum no es infinito, es finito. Por lo tanto, no podemos emitir moneda estable
de forma ilimitada, sino que tenemos un techo, ¿no? Y es la cantidad de activos que podemos depositar como colateral. Además, esos activos, como por ejemplo podría ser Ethereum, también se pueden depositar en otros protocolos para darle otros usos, con lo cual el protocolo de Maker compite con muchos más protocolos que también utilizan Ethereum como colateral o utilizan Ethereum para sacar rentabilidad de otras formas, ¿no? Así que fijaros que tenemos un techo y por lo tanto la cantidad de DAI que podemos emitir al mercado es limitada. Y eso sin duda no nos interesa, porque aquí lo que queremos es crecer. Nos gustaría poder emitir moneda estable descentralizada de forma ilimitada, ¿no? Y aquí es donde aparecen las monedas estables descentralizadas algorítmicas, ¿no? Que es lo que vemos en pantalla. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Os voy a hablar de un protocolo que realmente ha fracasado, es decir, ha sido un intento de crear una moneda estable descentralizada algorítmica, y ahora os explicaré el funcionamiento, pero no ha funcionado, ha fracasado en el intento. Además, ha sido un fracaso muy sonado en el mundo cripto y que ha hecho mucho daño realmente. Cuando hablamos de conceptos tan sofisticados como generar una moneda estable descentralizada algorítmica, evidentemente esto implica riesgos. Es un proyecto muy ambicioso. Hay gente que, bueno, ha ganado mucho dinero con Terra, en este caso el proyecto de la Terra, pero también es cierto que luego lo perdieron muy rápido, ¿no? Es decir, es un proyecto que creció muy rápido. Sí que es verdad que la gente que invirtió generó mucha rentabilidad, pero luego el proyecto fracasó. Entonces, os voy a explicar esto porque creo que es importante ser conscientes de los errores que se han cometido para que, sobre todo, si veis algo similar, estéis alerta y no cometáis el error que mucha gente cometió en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba el proyecto de Terra? Lo que teníamos era lo siguiente. Por un lado, teníamos el token del proyecto, que se llamaba Luna. Y por otro lado, teníamos la moneda estable descentralizada algorítmica USD, que era una moneda de Terra, del proyecto de Terra. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, nosotros, para emitir un USD, lo que teníamos que hacer era quemar $1 de Luna. Y para emitir $1 de Luna, lo que teníamos que hacer es quemar un USD. Por lo tanto, fijaros que se incentivaba al mercado a regular la propia moneda estable. ¿Por qué? Porque si de repente la oferta de USD subía mucho y mucha gente empezaba a comprar USD, claro, el precio de USD subía de valor. Empezaba a valer no $1, 1,1 dólar, 1,2 dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mucha gente lo compra, al final por oferta y demanda el token sube. Pero claro, si de repente nos damos cuenta de que un USD vale 1,2 dólares y que nosotros podemos quemar $1 en Luna para emitir un USD, tenemos una operación muy rentable. ¿Por qué? Porque compramos $100 en Luna, quemamos ese Luna, emitimos $100 en USD, pero como ese USD vale 1,2, generamos una rentabilidad del 20%. ¿Se entiende este concepto? Y si de repente USD cae de precio y, por ejemplo, vale 0,90, como nosotros sabemos que si quemamos un USD emitimos $1 de Luna, lo que nosotros hacemos es, con $100, compramos 110 USD, los quemamos y emitimos $110 en Luna, con lo cual hemos ganado dinero de forma súper rápida. Por lo tanto, lo que hacía el proyecto era incentivar a que cuando la moneda de USD subía de precio, la gente comprara Luna para quemarla y emitir USD, y que cuando la moneda de USD bajaba de precio, la gente compraba USD, lo quemaba y emitía Luna. Quizá la explicación es un poco difícil de entender al principio, es un concepto un poco avanzado, pero bueno, yo creo que era importante, ¿no? Vamos a ver cómo creció el proyecto porque es súper interesante ver lo que pasó, ¿no? Ahora, evidentemente, el proyecto ha caído porque fue hackeado, ahora os hablaré del tema, pero fijaros, ¿no? Luna empezó así, subiendo poco a poco y de repente, pues bueno, pegó un boom muy fuerte, llegó a valer más de $100, de hecho, aquí lo vemos, $116. Y bueno, al final era un proyecto que muchísima gente utilizaba la moneda de USD, llegó a tener una posición en el mercado pues muy fuerte y la verdad es que mucha gente pensaba que USD iba a ganar a Tether, iba a ganar a USDC, iba a ganar a todo tipo de monedas y se iba a posicionar como la moneda número uno, ¿no? Pero bueno, al final se encontró una vulnerabilidad al proyecto y bueno, se explotó, ¿no? Y cayó y por lo tanto, pues bueno, un proyecto que prometía mucho, al final se cayó. Sí que es cierto que a día de hoy siguen existiendo proyectos que intentan conseguir esto, pero bueno, no hay ninguno que esté instaurado al 100%. Creo que es algo que requiere de cierta madurez del mercado y sin duda ojalá algún día exista ese tipo de moneda estable porque sería lo ideal. Pero bueno, yo creo que lleva tiempo y veremos lo que pasa, estaremos atentos. Si vemos que hay algún proyecto que tiene muy buena pinta y que promete en ese aspecto, os lo comentaremos. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya quedado claro el concepto de moneda estable. Entiendo que el proyecto de Maker quizá ahora os ha costado un poco, es normal, no os preocupéis, pero tranquilos porque en el bloque 2 vamos a trabajar con Maker, lo veremos en profundidad y entenderemos a la perfección cómo funciona. Y bueno, el concepto aquí es que entendáis sobre todo, que os quedéis con el concepto de moneda estable, eso sí que es súper importante. Y bueno, al final que entendáis también el por qué es tan importante, ¿no? Porque al final, sin moneda estable sería muy difícil operar en el mercado cripto.
La primera clase introductoria sobre los Automated Market Makers. Pero antes de nada, tenemos que entender cómo funcionan los mercados a nivel general, sin obviamente bajar al detalle, pero sí que hay que entender a nivel conceptual cómo funcionan, ¿no? Y es que, bueno, sabemos que existe Forex, existen, por ejemplo, exchange como Binance, que lo que tenemos al final es una lista de operaciones de compra y una lista de operaciones de venta. Por ejemplo, en el caso de Ethereum con dólar, en el par de Ethereum dólar, aquí podríamos tener una persona que ofrece $1000 por un Ethereum y aquí una persona que pide $1000 por un Ethereum. Entonces, al final lo que hace el exchange es poner en contacto esta persona con esta para que se produzca el intercambio. Pero para que esto sea posible y suceda de una forma fluida, se necesita de la figura del market maker, que al final es una bolsa de dinero que facilita los intercambios. Realmente, lo que sucede cuando se produce un intercambio en un exchange es lo siguiente. Esta persona que ofrece los $1000 por el Ethereum, lo que hace es intercambiar los $1000 por el Ethereum con el market maker. Y esta persona que pide $1000 por un Ethereum, lo mismo, ¿no? Deposita el Ethereum y se le devuelve los $1000. Por lo tanto, comprador y vendedor nunca se ponen en contacto. Básicamente, el exchange lo que hace es que cuando detecta que dos operaciones se encuentran, facilita el intercambio con el market maker. Y para que el market maker exista, al final necesita tener dinero, ¿no? Es decir, necesita tener tanto Ethereum como moneda estable para facilitar las compras y las ventas. Pero aquí la gran pregunta es, ¿todo esto genial, perfecto, funciona en el mercado centralizado? Es cierto que en según qué contextos puede dar incluso lugar a que haya manipulaciones de mercado, ¿no? Y al final se necesita de la figura del market maker para que el mercado sea continuo, es decir, para que las operaciones de compra-venta sean fluidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos al mundo descentralizado? ¿Cómo podemos implementar algo así? Pues es ahí donde aparece la figura del Automated Market Maker, de la mano de Uniswap, que fue el primer protocolo que propuso una solución como esta. En el próximo vídeo veremos cómo se implementa esto, es decir, cómo podemos dar liquidez a los activos de forma descentralizada. Así que nada, en el próximo vídeo vamos a ver cómo es posible esto. Bueno, vamos a adentrarnos de lleno con el protocolo de Uniswap. Ya os avanzo que este vídeo no será fácil de entender, pero es muy importante entender lo que vamos a explicar, ¿vale? Así que yo creo que merece la pena verlo 2 veces si hace falta y obviamente luego estaré también en directo para resolver vuestras dudas y para explicarlo las veces que sea necesario. Entonces, dicho esto, vamos a aprender cómo funciona la versión 2 de Uniswap, ¿vale? Y fijaros que digo versión 2. Digo versión 2 porque luego salió la versión 3, que es la que está funcional a día de hoy, pero resulta imposible entender la versión 3 sin antes entender la versión 2. Además, hay muchos protocolos que copiaron el código de la versión 2 y lo implementaron, y a día de hoy siguen funcionando con esta versión. Así que es importante entender cómo funcionan ambas versiones, ¿no? Dicho esto, vamos a adentrarnos de lleno en ello, ¿vale? Y lo primero que vamos a explicar es que, del mismo modo que en Binance, cuando queremos, por ejemplo, comprar Ethereum con USDT, vamos al par de Ethereum con USDT, porque al final el mercado funciona por pares, ¿verdad? En Uniswap pasa exactamente lo mismo. Tenemos pares de tokens, ¿no? Si queremos comprar, por ejemplo, Bitcoin con Ethereum, vamos a seleccionar el par de Bitcoin con Ethereum, ¿vale? Al igual que lo hacemos con Binance. La diferencia aquí es que, en vez de ser Binance quien gestiona todo esto, en Uniswap tenemos un smart contract para cada par. Y ese smart contract tiene las dos monedas con las que trabaja. Por ejemplo, en el par de Ethereum con USDT, el smart contract tiene Ethereum y tiene USDT, ¿de acuerdo? Lo que veremos en este vídeo es cómo funciona este smart contract por dentro y cómo es posible que sin ninguna entidad centralizada se pueda comprar y vender criptomonedas de forma descentralizada, ¿no? Así que bueno, vamos a ello. Intentaré ir muy despacio, ¿de acuerdo? Porque sé que es un concepto que quizá al principio cuesta de entender. Para entenderlo, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Y este ejemplo vamos a suponer que Ethereum vale $1000. Entonces, lo que tenemos es el smart contract, ¿vale? Este recuadro de aquí es el smart contract que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Y ese smart contract, como hemos dicho, tiene Ethereum y tiene moneda estable para que se pueda comprar y vender Ethereum o moneda estable, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de Ethereum y de moneda estable que tiene el smart contract siempre está balanceada al 50-50. Es decir, tenemos que Ethereum vale $1000. Por lo tanto, aquí este smart contract tiene la mitad de su dinero en Ethereum y la mitad de su dinero en moneda estable. ¿Ok?
Y fijamos que nos da el resultado, es decir, tenemos 1000 Ethereum, $1.000.000. Por lo tanto, nos sale el precio, ¿no? Fijaros que aquí tenemos que, evidentemente, si hay 50% de Ethereum, 50% de moneda estable, nos da que un Ethereum equivale a $1.000. En el propio contract es Yargo, ¿de acuerdo? El marco una tercera variable a la que llamamos invariant. El invariant es un número que no se va a modificar, ¿vale? Y obtenemos este número multiplicando la cantidad del token A con el token B. En este caso, obtenemos el invariant multiplicando la cantidad de Ethereum que tenemos con la cantidad de moneda estable. Por lo tanto, el invariant es igual a 1000 por 1.000.000, ¿ok? Y el resultado es de que el invariant es 1 por 10 a la 9. Entonces, teniendo, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos comprar Ethereum de forma descentralizada. Supongamos el siguiente escenario. Son las 9:00 y tenemos el smart contract tal y como lo hemos visto antes. Llega un usuario y quiere comprar Ethereum. Entonces, como el usuario sabe que un Ethereum vale $1.000, tiene sus $1.000 preparados en moneda estable. Y lo que hace el usuario es inyectar los $1.000 al smart contract. Por lo tanto, el smart contract, que actualmente antes de la inyección de los $1.000 tiene 1000 Ethereum y $1.000.000, modifica su estado, ¿vale? Y el estado del smart contract, una vez el usuario inyecta los $1.000, es el siguiente. El smart contract tiene 1000 Ethereum y $1.000.000. Por lo tanto, el invariant ya no da. Fijaros que en este caso, antes de la inyección de los $1.000, invariant era igual a 1 por 10 a la 9. Y hemos dicho que el invariant nunca se puede modificar. Pero después de inyectar los $1.000, el invariant ya no da 1 por 10 a la 9. Porque si multiplicamos 1000 por 1.000.000, no nos da. Por lo tanto, está desequilibrado el smart contract. Y se tiene que equilibrar, ¿vale? Porque ahora fijaros que la proporción ya no es 50-50. Ahora la proporción ya no es igual, por lo tanto se tiene que equilibrar. Entonces, si nosotros sabemos que el invariant no se puede modificar y que nos han inyectado moneda estable, ¿cuál es la única variable que podemos cambiar? La única variable que podemos cambiar es la cantidad de Ethereum que tiene el smart contract, ¿vale? Entonces, para calcular la cantidad de Ethereum que nos queda, tenemos que hacer la siguiente regla de 3. Esto al final es una regla de 3, no voy a entrar aquí, pero al final esta fórmula, ¿vale? Es decir, la fórmula que utiliza el smart contract para calcular cuánto Ethereum tiene que tener para que el invariant no se modifique, es una regla de 3 que nace de esta fórmula de aquí que hemos visto al principio, ¿no? De que el invariant es igual a Ethereum por moneda estable, la cantidad de Ethereum que tenemos por la cantidad de moneda estable. Pero bueno, no hay que tampoco entender esto, así que no hay problema. Os lo explico para que entendáis un poco a nivel interno cómo funciona, ¿no? El caso es que aquí tenemos que Ethereum, ¿vale? La cantidad de Ethereum que contiene el smart contract será igual al invariant dividido por la cantidad de dólares que tenemos después de la inyección de dinero del usuario. En este caso, 1 por 10 a la 9 por 1.000.000. Y el resultado que obtenemos es que el smart contract se tiene que quedar con 999 Ethereum. Por lo tanto, si el smart contract antes de que el usuario inyectara $1.000 tenía 1000 Ethereum y después de que el usuario inyecte $1.000 se queda con 999 Ethereum, ¿qué va a hacer con el Ethereum que le queda? Pues obviamente se lo va a devolver al usuario. Por lo tanto, fijaros que el usuario lo que ha hecho es inyectar $1.000 y se le ha devuelto un Ethereum. Por lo tanto, ha conseguido comprar Ethereum a $1.000. Ha logrado su objetivo. Y fijaros que aquí todo, absolutamente todo, está hecho por código, por smart contracts. Así que no se necesita de la intervención ni de personas ni de entidades centralizadas, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo funciona el protocolo por dentro, pero tenemos que ver algo todavía, y es cómo los usuarios como tú y como yo podemos ganar dinero con esto. Bueno, recordemos que el dinero que está en el smart contract no es de Uniswap, es de usuarios como tú y como yo que decidimos depositar nuestro dinero al smart contract, ¿vale? Entonces, recordemos, este usuario a las 9:00 hace el intercambio de dólar por Ethereum. Entonces, vamos a ir 10 minutos antes, ¿vale? Vamos a suponer que son las 8:50. El smart contract tiene 900 Ethereum y $900.000. Y digamos, nosotros, ¿vale? Vamos a suponer que llegas tú, ¿de acuerdo? Y inyectas 100 Ethereum y $100.000 al smart contract. Por lo tanto, gracias a tu aportación de liquidez, el smart contract llega al punto en el que tiene 1000 Ethereum y $1.000.000. Cuando nosotros inyectamos el dinero, ¿vale? Se nos devuelve lo que esté como LP token, Liquidity Provider Token, ¿vale? Que vendría a ser como un certificado que acredita que nosotros hemos depositado liquidez. Y este certificado también nos indica qué porcentaje de la liquidez que tiene el smart contract es nuestra. Así que si nosotros inyectamos 100 Ethereum y $100.000 a un pool que después de nuestro depósito tiene 1000 Ethereum y $1.000.000, nosotros somos los propietarios del 10% de la pool, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo, el dinero que hay, de todo el dinero que hay, nosotros somos los propietarios del 10%. Por lo tanto, de todas las comisiones que se generen con las compras y las ventas en este pool, el 10% serán nuestras. Así que cuando a las 9:00
llega este usuario y hace el intercambio de $1000 con un Ethereum, claro, Uniswap cobra una comisión por este intercambio. En este caso, la comisión de Uniswap es del 0,3%. Por lo tanto, Uniswap se queda con $3. Pero claro, recordemos, al final ese dinero no es para el protocolo, es para las personas que depositan liquidez. Y nosotros, que antes hemos depositado, 10 minutos antes de que se produzca el swap, hemos depositado el 10% de la liquidez del pool y somos los propietarios del 10% de la pool, claro, de los $3 que se generan, el 10% son para nosotros. Por lo tanto, hemos cobrado 30 céntimos de este intercambio. Así que fijaros que al nosotros depositar liquidez al smart contract pueda dar un servicio a otras personas, lo que estamos haciendo también es cobrar comisiones por cada compra y cada venta que se genera con este smart contract, utilizando nuestro dinero, ¿no? Al final, parte del dinero que está aquí es nuestro y, por lo tanto, como contribuimos a que este smart contract pueda dar servicio, la comisión que se genera, parte de la comisión, va para nosotros. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, digamos, vendría a ser el funcionamiento base de Uniswap. ¿Ok? Seguramente este vídeo lo tendréis que ver alguna vez más porque entiendo que no es fácil, al principio puede ser un poco complicado, pero es muy importante entender lo que os he explicado, ¿vale? Porque luego nos permitirá entender conceptos también más avanzados. Y antes de acabar el vídeo, quiero solamente matizar una cosa, y es que estoy seguro de que muchos, claro, ahora tenéis una duda, y es que, Marc, has dicho que el invariant no puede cambiar, pero resulta que 10 minutos antes el invariant es diferente. ¿Cómo puede ser esto, no? Vale, he dicho que el invariant no puede cambiar, pero el invariant no cambia cuando se producen compras y ventas. Es decir, si nosotros siempre nos quedamos con 1000 Ethereum y $1.000.000, ¿de acuerdo? Si esta es después de la última aportación de liquidez, por así decirlo, el smart contract se queda así, el invariant nunca va a cambiar. Siempre va a ser así, por muchas compras y muchas ventas que se ejecuten. El invariant solo cambiará si se agrega o se retira liquidez, ¿vale? Porque ahí sí que el invariant cambia, ¿vale? Entonces, la única forma de que el invariant cambie es cuando un usuario deposita liquidez al protocolo, ¿vale? Como hemos visto aquí, o cuando un usuario retira liquidez, ¿ok? Pero cuando se producen compras y ventas no cambia, que es ahí donde realmente tiene sentido el invariant, porque es la variable que nos permite precisamente que el protocolo pueda funcionar como hemos visto anteriormente. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. La verdad es que yo personalmente cuando descubrí cómo funcionaba Uniswap me pareció fascinante, ¿no? La capacidad que tiene el protocolo de dar liquidez a cualquier activo y en fin, cómo también incentiva a que los usuarios depositen su liquidez, ¿no? Al final nos incentiva a depositar liquidez al protocolo y hacer que el protocolo funcione dándonos una compensación económica por ello, ¿no? Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.